con el Big Data, tenemos que saber qué es el gobierno de datos, la importancia del gobierno de datos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a entender cómo realizar un manejo lo más eficiente posible de los datos internos del negocio. Gobierno de datos. ¿Qué es el gobierno de datos? Los datos son el petróleo del siglo XXI, así que veremos cómo gestionarlos y protegerlos de forma eficiente, cumpliendo con la normativa al tiempo que se detectan problemas operativos. Refinería de datos. Si los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI, más de un negocio parece estar navegando en un océano de crudo sin la menor idea de cómo refinarlo. Se trata de poner orden en el caos para que los datos internos sean útiles, accesibles y sobre todo seguros. El gobierno de datos nos permite pasar del caos a la estrategia, porque si almacenas datos sin control, lo que en teoría es un activo valioso, petróleo, se convierte en un agujero negro. Distinguir entre la clientela realmente interesada y quienes solo curiosean. Organizar información para no perder oportunidades de venta. Facilitar el ejercicio de derechos sobre sus datos a la clientela. Con algunas herramientas accesibles y unas reglas caras, se pueden transformar datos desordenados en información valiosa, sin necesidad de contar con un departamento de analítica avanzada. Cualquier pequeña y mediana empresa puede hacerlo. Importancia de gobernar los datos, importancia de la gobernanza de datos. ¿Qué puede salir mal? Cuando todos los datos están desperdigados, en lugar de generar valor, provoca caos y pérdida de oportunidades. Una estrategia de gobierno de datos bien planteada almacena toda la información en un único sistema con reglas claras, evitando duplicados y garantizando la calidad de los datos. Manejar datos sin control puede hacerte perder clientela, tiempo y hasta dinero en sanciones por incumplimiento de la ley. Tú decides si los datos juegan a favor de tu negocio o en tu contra. Equipo de gobernanza. Roles de datos. En principio hay 6 roles. Responsable de gobernanza, que es el cerebro de la operación. Analista, que convierte números en respuestas. El científico, que visiona la información. El ingeniero, que hace la arquitectura de la información. Especialista en calidad, filtrando la información. Y el o la especialista en protección, que guarda legalmente todos los datos. Gobernanza de datos en pequeñas y medianas empresas. ¿Es necesaria tanta gente? Lo más normal en una pequeña y mediana empresa es que una sola persona asuma varios de estos roles a la vez. Lo más importante no es el número de personas, sino la claridad en las estrategias y funciones, así como contar con las herramientas adecuadas. Con organización y método, una sola persona puede gestionar los datos de una pequeña o mediana empresa de manera eficiente. Componentes clave. Calidad. Si los datos están duplicados, llenos de errores o incompletos, solo generarán ruido y confusión. Para evitarlo, hay que establecer normas desde el principio para que los datos sean correctos, estén actualizados y se almacenen de manera organizada. Porque si la materia prima es mala, el resultado también lo será. Por eso es muy importante, en primer paso, saber que debemos almacenar datos de calidad. El segundo componente, seguridad y acceso. Los ciberdelincuentes saben que los pequeños negocios suelen ser presas fáciles porque no invierten en protección y en ciberseguridad. El acceso indiscriminado a los datos es un riesgo enorme, no solo por los despistes humanos, sino porque cualquier descuido puede derivar en filtraciones o accesos indebidos. No todo el mundo debería verlo todo. No todo el mundo debe acceder a todos los datos y aquí también debemos conocer las reglas y aplicarlas. Otro de los componentes claves, el cumplimiento legal. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos impone normas estrictas sobre el tratamiento de información personal.
Cumplir con la normativa no es complicado, de hecho en este curso vamos a conocerla y vamos a trabajar con ella, pero conocerla no es complicado, pero sí que requiere atención en el consentimiento, en cómo se usarán y se garantizará el ejercicio de los derechos relacionados. Y no solo por evitar multas y sanciones, que las podemos tener, sino también por generar confianza, porque los clientes confiarán en nosotros si saben que los datos que nos facilitan están seguros. Otra de las estrategias del gobierno de datos, limpieza y almacenado. La primera tarea es hacer limpieza. Si un dato no es relevante ni tiene utilidad práctica, lo mejor es eliminarlo antes de que se convierta en ruido. Ya hemos comentado muchas veces que lo importante no es muchos datos. Es que no gana el que más datos tiene, sino el que sabe utilizarlos. Entonces, una vez que hemos hecho limpieza, hay que definir dónde y cómo se va a almacenar. Lo mejor, centralizar todo en una herramienta adecuada para que exista una sola versión fiable de cada dato a la que se pueda limitar el acceso. Primero, limpiar y luego almacenar. Almacenar correctamente. Otra de las estrategias del gobierno de datos, normas y mantenimiento. Es clave establecer normas de entrada y mantenimiento de datos para no encontrarnos con datos inconsistentes. Para evitarlo, lo ideal es definir formatos estandarizados, unificar criterios y, si es posible, automatizar validaciones para detectar errores antes de que se conviertan en un problema y dificulten la toma de decisiones. Muy importante, la seguridad. Hay que definir permisos de acceso y asegurarse de que se hacen copias de seguridad periódicas. Muchas fugas de datos ocurren por errores humanos. Formar al equipo en buenas prácticas digitales es tan importante como proteger los sistemas con contraseñas seguras y autenticación en 2 pasos. No solamente hay que tener seguridad física, sino también formar a las personas que tienen acceso y manipulan esos datos. El gobierno de datos es un hábito. Al principio cuesta, pero con el tiempo se convierte en un proceso natural de transformación de la información en un activo valioso, en lugar de un lastre que frena su crecimiento. Puede costarnos un poquito, pero luego es un hábito. Business Intelligence, BI, disciplina del conocimiento útil. Muchas empresas recopilan información sobre su clientela, marketing, ventas, pero la mayoría de las veces los datos están dispersos y sin una estrategia clara. El Business Intelligence permite transformarla en un cuadro de mando visual y estructurado capaz de mostrar patrones como la estacionalidad en la demanda o la rentabilidad de tu clientela. Por eso, el Business Intelligence, el BI, es una de las técnicas de tratamiento de datos más utilizada. No siempre las tendencias son fáciles de detectar a simple vista. El data mining permite identificar patrones ocultos en grandes volúmenes de datos. Un data warehouse es una estructura que registra y centraliza la información de distintas áreas de la empresa en tiempo real para facilitar la identificación de tendencias. Entonces, el data mining y el data warehouse son técnicas de BI que vamos y que debemos utilizar. Business Intelligence, herramientas accesibles que todas las pequeñas y medianas empresas podemos y debemos utilizar. Hojas de cálculos. Programas como Excel podemos empezar a realizar tablas dinámicas y gráficas básicas. Con Power BI y Looker Studio podemos visualizar los datos de forma intuitiva. Y con CRM y plataformas de comercio electrónico podemos integrar complementos de paneles que muestran todas las métricas clave. Por esto, este tipo de herramientas de BI, las hojas de cálculo, el Power BI, Looker Studio, CRM, vamos a ver en esta sesión, vamos a ver varios vídeos y vamos a trabajar en estas sesiones del curso de transformación digital, inteligencia artificial y Big Data, porque son herramientas que todas las pequeñas y medianas empresas podemos utilizar. Cuadro de mando. Visualización de datos. De hecho, es una de las tareas de proyectos que tenemos que hacer en este curso,
porque los cuadros de mando son el instrumento que convierte números dispersos en una visión estratégica del negocio, mostrando las métricas clave, los KPI que tenemos para que podamos actuar sin perder energía tratando datos irrelevantes. Un dashboard eficiente ofrece una visión centralizada siguiendo 3 reglas de oro. Tener un propósito claro, estar siempre actualizado y mostrar una visualización directa y clara. Un buen cuadro de mando es aquel que permite detectar problemas y oportunidades en un solo segundo. Si tenemos que hacer cálculos cada vez que lo miramos, algo ha fallado en el diseño. Si tenemos que hacer cálculos cuando vemos un cuadro de mando, ese cuadro de mando no es bueno. Interpretación de los datos. Un cuadro de mando no da respuestas mágicas, pero sí te hace pensar en las preguntas correctas, evitando que los problemas pasen desapercibidos. La clave de los datos, por sí solos, no sirven de nada si no los interpretamos bien. Datos en sí mismos son solo datos. Un buen cuadro de mando no te dice qué hacer, pero me dice dónde debo mirar. Sistemas de soporte a la decisión, los DDS. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? He visto el cuadro de mando y veo qué debo hacer. Si el cuadro de mando me señala, me indica un problema, un sistema de soporte a la decisión analiza patrones y me sugiere posibles soluciones, ayudando a tomar mejores decisiones solo en función de los datos, sin intuiciones, en función de los datos. Con todo esto que hemos visto en esta sesión, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que los datos internos del negocio no pueden ser almacenados sin control, porque no se trata solo de cantidad, sino de calidad, de seguridad en el acceso y de cumplir la normativa legal. Existen muchos roles y funciones para la gobernanza, concretamente 7, pero en pequeñas y medianas empresas se puede unificar incluso todos los 7 roles en una sola persona si aplicamos la organización y un método adecuado. El Business Intelligence, el BI, utiliza estrategias y técnicas como el Data Mining o el Data Warehouse para transformar datos en información visual que poder mostrar en cuadros de mando. Un dashboard bien diseñado señala preguntas sobre los problemas del negocio y los sistemas de soporte a la decisión, los DDS, a partir de estos problemas que hemos identificado en el cuadro de mando, me recomendarán las respuestas colectivas. Por eso, con todo lo que hemos visto en esta sesión número 8, vamos a ver unos vídeos y vamos a comentar qué herramientas y qué procesos tenemos que seguir para tener un gobierno de datos. Muchísimas gracias a todas y a todos.